Bueno, ahora sí, ¿cómo les va? Buenos días a todos y a todas. Del otro lado vamos a terminar la segunda parte del núcleo 9 de placenta y de esta manera vamos a terminar ni más ni menos que FSH1. La profesora María Sol se encargó fundamentalmente de los aspectos estructurales de la placenta. Nosotros vamos a hacer especial énfasis en aspectos funcionales de la placenta, aunque para esto sea necesario volver permanentemente con ciertas cuestiones estructurales o anatómicas de la placenta. Es fundamental que entendamos algunas cuestiones antes de meternos en la funcionalidad del órgano, que tienen que ver con, primero, que la placenta es un órgano, ¿sí? Es un órgano transitorio, pero es un órgano al fin, con la autonomía y las características de un órgano, que cumple una serie de funciones que son las que vamos a describir, que es un órgano fundamental para que el periodo fetal transcurra adecuadamente, este periodo clave en la adquisición de competencia y funcionalidad de los órganos y sistemas que fueron formados en el periodo embrionario, por un lado, y este periodo clave para que el feto adquiera la longitud y el peso que le van a permitir la sobrevida extrauterina, ¿sí? Bien, piensen que entre el tercero, cuarto y quinto mes, el feto va a adquirir la longitud, la mitad de la longitud que va a tener un recién nacido, mientras que en los últimos meses, fundamentalmente en el séptimo, octavo y noveno mes, va a adquirir el peso que se requiere para que un recién nacido tenga competencia fuera del útero. Este órgano tiene la particularidad de conectar dos circulaciones, conectar, no mezclar. Esto a esta altura tiene que ser casi un dogma. Circulaciones materna y fetal no se mezclan, sino que se conectan, se traducen, podríamos decir, a través de un órgano que es la placenta, y tiene la particularidad de conectar dos circulaciones con lógicas inversas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a conectar la circulación materna, que tiene una lógica, que permite que la sangre rica en oxígeno circule por los vasos arteriales, mientras que la sangre rica en dióxido o baja en concentraciones de oxígeno lo hace por la circulación venosa. Bien, esta circulación se va a conectar a través de la placenta con la circulación fetal, que tiene una lógica inversa. Esto quiere decir, la sangre rica en oxígeno circula por vasos venosos, mientras que la sangre con bajas concentraciones de oxígeno, rica en dióxido y en desechos, circula por vasos arteriales. A tener en cuenta. Esto lo vamos a terminar de entender probablemente cuando veamos cardiovascular periférico, todos los cambios que se producen en la circulación fetal, pero por el momento me interesa que tengan presente esta condición, que la placenta conecta dos circulaciones con lógicas inversas. Esto va a hacer que por la vena umbilical ingrese al feto sangre rica en oxígeno, nutrientes y hormonas provenientes de la madre, mientras que por las arterias umbilicales, retorna desde el feto hacia la placenta y de ahí a la madre sangre rica en dióxido de carbono y en desechos, ¿sí? Que serán depurados por el organismo materno. Podemos decir que la placenta y la madre le hacen al feto un poco de pulmón y de riñón en esto de metabolizar y encargarse de los desechos fetales, ¿sí? Bien, vamos entonces a ordenar el sentido de la circulación desde la madre hacia el feto y desde el feto hacia la madre. Bien, la sangre rica en oxígeno de la madre va a llegar a la placenta a través de las arterias espiraladas. Abro un paréntesis. Previamente, estas arterias espiraladas sufrieron una transformación en su pared que estuvo dada por la invasión de células trofoblásticas, que permitió un cambio anatómico en estas arterias y las transformó en arterias capaces de transportar un gran caudal de sangre. ¿A qué viene esta aclaración acá? Ustedes habrán escuchado hablar de la preeclampsia, que es una patología de alta prevalencia en embarazadas que se caracteriza fundamentalmente por la aparición de hipertensión y proteínas en orina. Es una patología que se asocia a malos resultados obstétricos y perinatológicos, que requiere de un monitoreo muy estricto del embarazo, que por lo general requiere de una finalización prematura del embarazo, y que a veces cuando se deja librada a su libre evolución, evoluciona a la eclampsia, que es un cuadro muy grave, caracterizado por convulsiones, el requerimiento de terapia intensiva. Bien, hay varias hipótesis que explican el origen de el origen de la preeclampsia. Una de estas hipótesis tiene que ver con que estas arterias espiraladas de la madre no habrían sufrido esta invasión trofoblástica y por lo tanto no habrían experimentado este cambio funcional que les permite transformarse en arterias
de baja resistencia y capaces de transportar un gran caudal de sangre. Cerramos paréntesis. Bien, entonces la sangre rica en oxígeno de la madre entra por las arterias espiraladas con mucha fuerza y se va a meter en el fondo del espacio intervelloso de la placenta. Entra, digamos, a través, ¿no?, de la adhesiva, del componente materno, del componente decidual, atraviesan las arterias espiraladas y llegan hasta el fondo del espacio intervelloso. Recordemos ese espacio intervelloso que estaba formado por vellosidades de anclaje, vellosidades primarias, desde las cuales salían un montón de vellosidades libres, que eran como las ramitas, ¿sí?, de un árbol, que se extendían, que flotaban, digamos, libremente hacia los espacios intervellosos. Entonces, esta sangre entra con fuerza en el fondo de la vellosidad, se produce el transporte, difusión de distintas sustancias desde esta sangre materna hacia el interior de las vellosidades, ¿sí? Desde el interior de las vellosidades, viajando por el componente vascular de las vellosidades, esta sangre rica en oxígeno va a entrar al feto por la vena umbilical, ¿sí? Va a realizar toda la circulación fetal, que la terminaremos de ver en cardio, y va a retornar desde el feto hacia la madre, esta vez sangre rica en dióxido de carbono y en otro montón de desechos que ahora vamos a ver cuáles son, van a retornar por las arterias umbilicales, ¿sí?, y a través de las venas endometriales van a volver a la circulación venosa materna para que la madre se encargue de los desechos del feto, ¿sí? Bien, entonces, vamos a meternos un poquito con estas arterias espiraladas, recuerden, previamente transformadas por esta invasión trofoblástica. Estamos hablando de entre 80 y 100 arterias espiraladas, aproximadamente 150 mililitros de sangre, ¿sí? En cada espacio intervelloso, esta cantidad de sangre se va a recambiar entre 3 y 4 veces por minuto, ¿sí? Lo cual le va a permitir al feto tomar altísimas concentraciones de oxígeno por minuto, ¿sí?, varias veces por minuto. Y acá abro otro paréntesis. Muchos de ustedes habrán escuchado hablar de esto de sufrimiento fetal por periodo expulsivo prolongado, parto prolongado, un niño que nació con cierto daño neurológico por un parto prolongado. A ver, ¿qué es esto? Un parto prolongado implica un feto que estuvo mucho tiempo, ¿sí?, dentro de una madre que estaba teniendo contracciones, muchas contracciones durante mucho tiempo. ¿Qué pasa en cada una de estas contracciones? Se interrumpe transitoriamente este flujo sanguíneo. Estas arterias espiraladas, llevando esta cantidad de oxígeno por minuto al espacio intervelloso, queda interrumpido momentáneamente. Y si bien el feto es un bichito maravilloso, anaeróbico, capaz de sobrevivir con bajas concentraciones de oxígeno, necesita el oxígeno para el mantenimiento y sobre todo para el mantenimiento de los órganos nobles como es sistema nervioso central. Entonces, si bien es un tema con el cual nos vamos a meter en más profundidad al finalizar FSH2, empiecen a asimilar este concepto, ¿sí?, y que la contracción implica una interrupción momentánea de este aporte de oxígeno al espacio intervelloso y por lo tanto implica una interrupción momentánea de la capacidad del feto para tomar oxígeno. Bien. Vamos a meternos un poquito con estas vellosidades libres, ¿sí?, que son las que están flotando hacia el interior del espacio intervelloso, absorbiendo todos los nutrientes y fundamentalmente el oxígeno que llegan desde la circulación materna. Nosotros empezamos a hablar de las vellosidades cuando empezamos a hablar de la placentación, ya hace rato, ¿sí? Recuerdan que estas vellosidades pasaban de ser vellosidades primarias, secundarias, terciarias, hasta las vellosidades definitivas, que son las que tienen 4 componentes. 4 componentes que de adentro hacia afuera son el componente vascular, el componente mesodérmico, el componente citotrofoblástico y el sincillo trofoblástico, ¿sí? Una vellosidad con estos 4 componentes es lo que nosotros podríamos llamar una vellosidad inmadura. ¿Inmadura por qué? Porque imagínense que para una sustancia difundir a través de estos 4 componentes es bastante complejo. Las vellosidades van madurando a medida que van adquiriendo cada vez más capacidad para la difusión. ¿Cómo se logra esta maduración? A partir de irse adelgazando, ¿sí? Y van desapareciendo algunos componentes. ¿Qué componentes no encontramos en una vellosidad madura? El componente mesodérmico y el componente citotrofoblástico. Esto quiere decir que una vellosidad madura que tiene alta capacidad funcional, que es capaz de que difundan rápidamente los nutrientes, es una vellosidad solo compuesta por el endotelio y por el sincillo trofoblasto, tremendamente adelgazado, ¿sí? Además, el sincillo tiene una estrategia de absorción que es que desarrolla, digamos, un cepillo sobre la superficie de la célula de manera tal que entre ese sincillo adelgazado con todo su borde de cepillo y el endotelio, eso compone, digamos, una membrana
que tiene alta funcionalidad en lo que respecta a la difusión de gases, nutrientes y demás. ¿A qué le suena esto? Sí, a la membrana alveolo-capilar, ¿no? Uno no puede no hacer la analogía. Esta superficie coriónica logra extenderse hasta 14 metros cuadrados, ¿sí? Esa es la superficie de absorción de todas esas miles de vellosidades libres que están flotando al interior de los espacios intervellosos. Si uno pudiera desplegar, ¿sí?, esa superficie de absorción, es aproximadamente de 14 metros cuadrados, la mitad de un monoambiente más o menos, que no es poca cosa para nutrir a un feto. Bien. ¿Cómo es este transporte de sustancias a través de la placenta? ¿Cuáles son los sentidos? ¿Y qué cosas pasan de un lugar al otro? Vamos a ver. De la madre al feto, por supuesto, oxígeno, ¿sí? Agua, electrolitos, hidratos de carbono, aminoácidos, lípidos, hormonas, anticuerpos, vitaminas, pero también pasan fármacos, pasan virus y pasan sustancias tóxicas como el alcohol. Es muy cuestionado este nombre que se le ha puesto hace muchos años a la placenta de barrera placentaria, porque todos asumimos que una barrera no dejaría pasar algunas cuestiones, mientras que la placenta deja pasar absolutamente todo. Mientras que del feto a la madre, ¿qué retorna? ¿Qué retorna por las arterias umbilicales? Retorna el dióxido, retorna agua, retornan electrolitos, urea, ácido úrico, creatinina, bilirrubina, hormonas y antígenos de las hematíes, ¿sí? Por eso decimos un poco, fíjense que retorna urea, ácido úrico y dióxido, decimos que la madre le hace al feto de pulmón y de riñón. Bien, ¿cómo es el intercambio de gases? Fundamental. ¿Cómo es el intercambio de oxígeno y de dióxido? Por difusión simple, fácil, ¿sí? A través de esta vellosidad hiperadelgazada, este endotelio con este sincicio cepillado que permite aumentar la absorción, va a pasar el oxígeno del lugar de más concentración al de menos concentración, y el dióxido es del lugar de más concentración al de menos concentración. Difusión simple, no hay ningún secreto. ¿Cuánto extrae aproximadamente un feto a término de la circulación materna? De 20 a 30 litros de oxígeno por minuto, es un montón. Otra vez, de nuevo, por esto la relación tan estrecha entre el parto prolongado y el sufrimiento fetal. Tiene que ver con esto el sufrimiento fetal, con que se queda sin estos 20 a 30 mililitros de oxígeno por minuto. Bien. ¿Cómo se intercambian los nutrientes y electrolitos? Por distintos tipos de transportadores y distintos tipos de mecanismos celulares, que lo que es importante es que van aumentando y adquiriendo mayor velocidad y mayor funcionalidad a medida que va transcurriendo el embarazo. Esto quiere decir que una placenta tiene hoy una capacidad en un feto de 4 meses, tiene una capacidad de transporte de hidrato de carbono determinada que va a ser muchísimo mayor al final del embarazo. Esto explica, entre otras cosas, que por ejemplo el feto, entre los meses tercero y quinto va a tener un gran crecimiento en longitud y no tanto en peso, mientras que en los últimos meses del embarazo, 7, 8 y 9, ese feto va a ganar muchísimo peso, ¿sí? Bien. ¿Cómo es la transmisión de anticuerpos maternos? Fundamental. A ver, si bien el feto a partir de la semana 12, o sea, una vez que finaliza el primer trimestre, ustedes van a leer que empieza a adquirir cierta competencia inmunológica. ¿Esto qué quiere decir? Que empieza a sintetizar algunos componentes del sistema inmunológico, como por ejemplo el complemento. Esto no quiere decir que el feto tenga autonomía inmunológica. No podría sobrevivir en términos inmunológicos. Empezó a armar los componentes de un sistema que va a terminar de adquirir maduración a los 3 años. Entonces, ¿de quién depende la inmunidad del feto? ¿Cómo hacemos para que este feto sobreviva fuera del útero, ¿sí?, en un mundo donde va a tener que convivir con millones de bacterias? Depende de la inmunidad materna, ¿sí? La transmisión de inmunoglobulina G comienza a partir de la semana 14 y no se detiene. Es inmunidad pasiva, es como si yo me pusiera inmunoglobulina, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el feto no va a secretar sus propios anticuerpos. Son anticuerpos maternos, por eso se llama inmunidad pasiva, ¿sí? El feto recién va a empezar a producir su propia inmunoglobulina al nacer y va a terminar de adquirir los niveles similares a los de un adulto a los 3 años. Abro otro paréntesis. Y me voy nuevamente al momento del parto. Uno de los autores más relevantes de las eminencias que hay en parto respetado, que es el doctor Michel Oden, sobre el cual vamos a volver en FSH2, habla de un periodo que él llama la hora de oro, ¿sí?, que es la primera hora del nacimiento, porque ese recién nacido es expulsado del útero la primera hora desde ese momento. Bueno, describe varios aspectos, pero uno de los aspectos que trata este especialista es el aspecto inmunológico. Entonces él dice, ustedes imagínense, el feto nace estéril, viene del mundo estéril, ¿sí?, que es la cavidad amniótica, llega a un mundo lleno de bacterias, de manera tal que a la hora de nacer va a tener millones de bacterias colonizando su superficie. ¿De quién queremos que tenga ese feto las bacterias? ¿Sí?
de la madre, que fue la misma que le estuvo pasando inmunoglobulina desde la semana 14, o de la enfermera, del neonatólogo? No, claramente no, ¿sí? Lo que queremos es que el feto rápidamente se colonice con las bacterias de la madre, porque tiene un montón de anticuerpos para esas bacterias. En cambio, imagínense si el feto yo lo colonizo con las bacterias de un desconocido, que ese desconocido no le estuvo pasando anticuerpos, ¿sí? Más adelante vamos a volver con esta cuestión de los cuidados del recién nacido, pero tienen un poco que ver con esto, ¿sí? Bien, entonces vimos difusión de gases, difusión de electrolitos y nutrientes, difusión de anticuerpos, ¿sí? Bien. Ahora vamos a meternos en una función diferente que no tiene que ver, que no involucra quizás tanto la difusión a través de la membrana, placentaria, iba a decir alveolo capilar, de la membrana placentaria, sino que tiene que ver con la función endocrinológica del órgano placenta, tiene que ver con la síntesis y producción de una serie de hormonas que son fundamentales para el mantenimiento del embarazo, para el parto y para el posparto. Bien, ¿cuáles son estas hormonas? A la cabeza la progesterona, ¿sí? La placenta, podríamos decir, es la que le toma la posta al cuerpo lúteo, ¿sí? El cuerpo lúteo era el encargado de sintetizar progesterona y mantener el embarazo, hasta el cuarto mes aproximadamente, momento en el cual le toma la posta a la placenta, y después vamos a ver cómo desde que la placenta toma la posta, la producción de progesterona aumenta hasta el final del embarazo. La HCG, de hecho, es la gonadotrofina coriónica, la que nosotros vamos a usar para hacer el test de embarazo, y es producida ¿por quién? Por la placenta. ¿Cómo por la placenta? Me van a decir ustedes. La producida por el sincicio trofoblasto. ¿Pero qué estaba haciendo ese sincicio cuando estaba horadando el endometrio? Estaba armando placenta. Era una placenta rudimentaria y primitiva, que por supuesto no era capaz de cumplir con todas estas funciones que acabamos de mencionar, pero era una placentación primaria, ¿sí? Esta HCG, a diferencia de la progesterona, va a alcanzar su pico rápidamente, aproximadamente en la semana 8, se alcanzan los máximos niveles de gonadotrofina coriónica y a partir de ahí comienza a disminuir. Va a producir estrógenos la placenta también, fundamentalmente estriol junto con las suprarrenales fetales. ¿Para qué sirven estos estrógenos? Para estimular y mantener el crecimiento del útero y las mamas, y para preparar las mamas para la lactancia. Va a producir somatotrofina coriónica o lactógeno placentario, que es una hormona que tiene un efecto diabetógeno sobre el feto. ¿Esto qué quiere decir? Que le va a dar prioridad al feto en el consumo de hidrato de carbono, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay hidrato de carbono dando vueltas? El lactógeno placentario va a hacer que el feto tenga prioridad por sobre la madre para consumir ese hidrato de carbono. Es una hormona, podemos decir, que estimula el crecimiento y la sobrevida fetal, ¿sí? Va a producir tirotrofina, corticotrofina, prolactina también, preparando las mamas para el nacimiento, relaxina y prostaglandina, estas dos últimas hormonas involucradas, entre otros múltiples factores, en el desencadenamiento del parto. Bien, entonces, no solo se va a encargar de la difusión de una serie de nutrientes, sino que además va a sintetizar una serie de hormonas que van a tener que ver con el mantenimiento del embarazo, el crecimiento adecuado del feto, la preparación de las mamas para la lactancia, el desencadenamiento del parto, ¿sí? Bueno, acá está, la placenta entonces sintetiza y libera hormonas relacionadas con la producción de una serie de cambios metabólicos y endocrinos en la madre que tienen que ver fundamentalmente, como dijimos, con crecimiento de útero y mamas y preparación para el momento del parto. El mantenimiento del embarazo, progesterona igual embarazo, no progesterona no hay embarazo, esto grábenselo. La preparación del parto, los cambios preparatorios para la lactancia, ¿no? La prolactina, la progesterona, el estrógeno, intervienen todos en los cambios necesarios en las mamas para que se produzca la lactancia y el desarrollo y el crecimiento fetal. Ni más ni menos. Bien, ¿cómo son esos picos de hormonas? Bueno, como dijimos, la gonadotrofina coriónica va a tener un pico en el primer trimestre, en la semana 8 se alcanza su máxima concentración y a partir de ahí pues, comienza un descenso, mientras que el estrógeno y la progesterona hacen al revés, vienen de una especie de meseta en el primer trimestre y una vez que la placenta toma el comando endocrinológico empiezan a subir hasta el final del embarazo. Al final del embarazo, el descenso de estas hormonas va a producir, junto con otros mecanismos, que se produzca el parto. ¿Sí? Bien. Podríamos decir que estas son las funciones esenciales de la placenta. Esto es una placenta madura, esto es una placenta sana. Al final del embarazo, la placenta va a sufrir una serie de cambios, ¿sí? Relacionados con, digamos, el envejecimiento placentario, si se quiere, que está relacionado a que la progesterona fundamentalmente empieza a descender, porque ese niño tiene que nacer, entonces la placenta empieza a envejecer como órgano, porque empieza, o sea, se cumplieron ya sus funciones, se cumplió su vida útil como órgano.
¿Cuáles son estos cambios que se pueden ver en una placenta vieja, si se quiere, o postmadura? Hay un aumento del tejido fibroso, hay un engrosamiento de los capilares, empieza a haber obliteración de pequeños capilares, ¿sí? Fíjense cómo empiezan a perder funcionalidad esta membrana de intercambio. Bien, vamos a meternos ahora con lo que se llaman los anexos embrionarios, o sea, no es la placenta, sino que son una serie de anexos, valga la redundancia, que cumplen una serie de funciones que también hacen a la viabilidad y mantenimiento del embrión feto en distintos momentos. Algunos van a ser transitorios, van a desaparecer durante el embarazo, en términos funcionales, mientras que otros se van a mantener. ¿Cuáles son estos anexos embrionarios? El amnios. Bueno, el amnio, la membrana amniótica, la membrana amniocoriónica, es ni más ni menos que la bolsa. Rompí bolsa, vamos a romper la bolsa de esta embarazada. ¿Qué estamos rompiendo? Estamos rompiendo una fusión entre tres cosas. La decidua capsular, la decidua parietal y el amnio, ¿sí? Que se fusionaban, ¿se acuerdan? A medida que iba creciendo el embrión feto y obliteraban la cavidad uterina, ¿sí? Entonces, el amnio es la membrana que envuelve y separa internamente al embrión. Bien. El saco vitelino. El saco vitelino, ¿qué uno dice? ¿El saco vitelino para qué sirve? Ni más ni menos que para nutrir al embrión en los estadios iniciales. Mientras yo estoy armando placenta, ya tengo un embrión que tengo que nutrir, ¿sí? Que es fundamental su nutrición y mantenimiento. Todavía no tengo placenta, todavía no tengo vellosidades. A ver, tengo una placenta muy rudimentaria, no tengo vellosidades maduras que permiten el intercambio de sustancias. ¿Cómo voy nutriendo este pequeño embrión? ¿Cómo nutro mi disco bilaminar, trilaminar y mis primeros estadios embrionales? A través del saco vitelino, ¿sí? Tiene sustancias que nutren al embrión en las primeras etapas. El alantoides es esta extensión del tubo digestivo primitivo que le va a proporcionar vasos a la placenta. Bien, y el corion es la membrana que rodea externamente al embrión y participa ni más ni menos que en la formación de la placenta. Sobre todo, ¿qué corion? ¿Recuerdan? El corion frondoso, que es el que está pegadito al feto, ¿sí? El corion frondoso, recuerdan que es la cara fetal de la placenta, junto con la decidua basal, que era ni más ni menos que el endometrio, que había sufrido una serie de transformaciones deciduales que estaba en contacto con el corion frondoso. ¿Recuerdan? Corion frondoso, decidua basal, placenta, con su cara materna y su cara fetal. Mientras que en la otra punta me va a quedar el corion liso, que es este corion que como está alejado del embrión no tiene tantas vellosidades, que va a estar en contacto con la decidua capsular, ¿sí? Que se va a fusionar, como dijimos recién, con la decidua parietal y el amnios, y va a formar la membrana amniocoriónica. ¿Está bien? Bien, acá tenemos un resumen de los anexos. Entonces el amnios va a estar hasta el final del embarazo, membrana amniocoriónica, ¿sí? Y le va a dar protección, lubricación e hidratación. El saco vitelino va a involucionar dentro del cordón, ¿sí? Porque su función es en los primeros estadios del embarazo para nutrir al embrión. El alantoides va a involucionar, aunque será parte del uraco, digamos, va a formar la vejiga. Nada, ténganlo, la asociación alantoides-vejiga, ya lo vamos a ver cuando en FSH2 veamos aparato urogenital. El corion va a estar hasta el final del embarazo porque es placenta, ni más ni menos, ¿sí? Bien, el líquido amniótico. El líquido amniótico, este niño nosotros lo tenemos flotando dentro del líquido amniótico. ¿Qué es el líquido amniótico? ¿Quién lo produce? ¿Para qué sirve? ¿Y qué cantidad de líquido amniótico tengo que tener en un embarazo normal? Estas son las cosas que tenemos que saber del líquido amniótico. Bien, primero que desempeña un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo sano de un embrión. Bien. El líquido amniótico va a tener, digamos, la ganancia del líquido amniótico va a ser progresiva a lo largo del embarazo. Va a pasar de 30 mililitros, por ejemplo, en un embarazo de 10 semanas, hasta 1 litro en un embarazo, hasta 1000 mililitros en un embarazo de 37 semanas. ¿Sí? Esa sería la ganancia, la curva de ganancia del líquido amniótico normal en un embarazo. Esto justifica que, por ejemplo, si yo quiero hacer una punción de líquido amniótico, porque quiero estudiar algún trastorno genético en una pareja, antes de la semana 10 no la voy a poder hacer, porque tengo tan poquito de líquido amniótico, tengo 30 mililitros, que yo con una punción pondría en peligro la sobrevida de ese embrión, porque le sacaría prácticamente todo su líquido amniótico, ¿sí? En cambio, después de la semana 10, el líquido amniótico empieza a aumentar exponencialmente, y me permite a mí hacer una punción de líquido amniótico. Bien, ¿quién produce el líquido amniótico? Bien, es producido por las células del amnio, las células amnióticas, por el filtrado de sangre materna, ¿sí? Y una vez que el aparato urogenital del embrión adquiere cierta funcionalidad, que es aproximadamente a partir de la semana 12-14, también
por el pis del embrión, ¿sí? El embrión toma líquido amniótico, del glúteo, líquido amniótico, sus riñones lo procesan, hace pichí y eso vuelve al líquido amniótico. Entonces, el líquido amniótico, a partir de un momento, a partir de que el aparato urogenital del embrión adquirió funcionalidad, va a estar compuesto por células, es la producción de células amnióticas, la producción del filtrado de sangre materna y el pis del embrión, ¿sí? Bien, es una solución acuosa que tiene cantidades iguales de sales inorgánicas y componentes orgánicos y se va modificando su composición a lo largo del embarazo. El embrión está flotando ahí libremente, al principio cuando es pequeño, a medida que va creciendo ya no flota tan libremente. ¿Qué funciones tiene este líquido amniótico? ¿Para qué sirve? Para absorber sacudidas, ¿sí? Imagínense una persona que está saltando, ¿sí? Si este embrión no estuviera suspendido en líquido amniótico, estaría golpeándose, ¿sí? Con las paredes de la cavidad amniótica. Evita que se adhiera al amnios, justamente, si no hubiera líquido amniótico, el embrión quedaría pegado al amnios, ¿sí? Permite movilidad al feto, y es como que el feto puede, digamos, entrenar sus músculos, le permite desarrollar los músculos. Facilita el crecimiento externo y simétrico del embrión. Facilita el desarrollo pulmonar fetal normal, esto también lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver que dentro del útero comienzan los movimientos respiratorios, ¿sí? De manera tal que se empieza a ejercitar la caja torácica y los músculos respiratorios, amortigua lesiones, ¿sí? Digamos, si la madre sufriera algún tipo de golpe, el líquido amniótico amortigua lesiones y mantiene la homeostasis, mantiene el equilibrio interno del embrión. El volumen de líquido amniótico se reemplaza cada 3 horas. Al inicio del quinto mes, miren, el feto, esto que decíamos recién, traga 400 mililitros por día de líquido amniótico que se excreta por orina fetal, ¿sí? Muy bien, entonces nosotros dijimos que había una curva normal en la producción de líquido amniótico, que iba aproximadamente en la semana 10 de 30 minutos, y de ahí iba creciendo hasta llegar a la semana 37 a entre 800 y 1000 mililitros. Si hay más de esa cantidad de líquido amniótico, hablamos de polidramnio, si es el exceso de líquido amniótico, y si hay menos cantidad de líquido amniótico, hablamos de oligohidramnios, ¿sí? Bien. Polidramnios hablamos de cuando hay entre 1500 a 2000 mililitros, unas panzotas gigantes, ¿sí? Y oligohidramnios cuando hay menos de 400 mililitros. Muchas veces el poli o el oligohidramnios nos permiten sospechar ciertas patologías, ciertas anomalías fetales, ¿sí? Por ejemplo, suele suceder que en los defectos de cierre de tubo neural, donde por supuesto están dañados los pares craneales que permiten funciones como por ejemplo la deglución, ¿sí? Si yo no puedo deglutir, no puedo tragar líquido amniótico, se va acumulando un montón de líquido amniótico, entonces es relativamente frecuente la asociación entre malformaciones de tubo neural y oligohidramnios, ¿sí? Mientras que es frecuente también las alteraciones entre, por ejemplo, malformaciones renales, perdón, dije mal, la malformación de tubo neural con la incapacidad de deglutir genera polidramnios, panzotas gigantes, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, las malformaciones renales con la imposibilidad de filtrar, ¿sí? El líquido amniótico y expulsarlo en forma de orina a la cavidad amniótica pueden generar oligohidramnios. Por supuesto, estas no son malformaciones que se diagnostiquen de esta manera. El oligo o el polidramnio nos hacen sospechar y a partir de ahí poner en marcha una serie de procedimientos diagnósticos, ¿sí? Bien, entonces, de nuevo, vimos placenta, con todo su transporte de sustancias, con su producción endocrinológica, vimos anexos placentarios, vimos líquido amniótico con la composición y función y la ganancia de líquido amniótico y las alteraciones en más o en menos, ¿sí? Ahora vamos a retomar algunas cuestiones estructurales de la placenta, no en lo que respecta a la estructura de su vellosidad, sino a su relación con el endometrio, digo, a cómo se implanta la placenta, a la inserción placentaria. A ver, ¿cuál es la implantación normal de la placenta? Esta que vemos acá donde dice implantación normal, ¿no? Donde nosotros tenemos una implantación, digamos, hasta la capa funcional, hasta la capa basal. Esto va a permitir, cuando la implantación es de esta manera, va a permitir que la placenta tiene un crecimiento determinado, ¿sí? Mientras que el útero crece, ustedes piensen que pasa de estar por debajo de la sínfisis pubiana hasta el esternón. Entonces yo tengo un disco que se mantiene igual, ¿sí? Y una superficie uterina que va creciendo. Esto va a permitir que en el momento del parto, al achicarse rápidamente el útero,
Si la placenta está correctamente, o sea, si la inserción de la placenta es correcta, se produce un plano de clivaje que hace que la placenta se desprenda. Imagínense, yo tengo, esta mano es mi placenta, este es el útero hace así, se achica, se produce un plano de clivaje, cae sola la placenta. Esta es una placenta que ha sido, cuya inserción es normal, ¿sí? Bien, pues tengo alteraciones en la inserción placentaria que son muy complejas y que tienen sobre todo consecuencias muy gravosas para la madre en lo que es el periodo, en lo que es el alumbramiento, ¿sí? Que es el periodo, después vamos a ver, del parto, donde tengo que prestarle especial atención a la madre, el alumbramiento, ¿sí? Que es el momento del desprendimiento placentario. Hablamos de distintos grados de acretismo, que tiene que ver con la profundidad con la cual esa placenta empieza a penetrar el endometrio materno, ¿sí? Bien. Tenemos la placenta íncreta, fíjense, que es la que dice íncreta, que se da en un 15% aproximadamente, que es cuando la placenta invade el miometrio, ¿sí? En la placenta pércreta, además del miometrio, se empieza a meter en la serosa, ¿sí? Y la placenta ácreta es una placenta que, si bien no ha invadido el miometrio, es una placenta adherente. Esto es fundamental tenerlo diagnosticado antes del momento de parto, porque estas mujeres van a cesárea, ¿sí? Si yo no tengo diagnosticado esto antes del parto, probablemente me encuentre con una urgencia en el momento del alumbramiento. Puede ser que me suceda o que la placenta no descienda o que descienda con un sangrado catastrófico, ¿sí? Así que estas cuestiones vinculadas a la implantación anormal de la placenta sobre la superficie uterina tengo que tenerlas diagnosticadas antes del momento del parto, ¿sí? Bueno, hay 3 grados de acretismo que tienen que ver con la profundidad, como dijimos. En orden de gravedad serían, bueno, la implantación normal de la placenta, que se va a desprender por clivaje, y después tendríamos la placenta ácreta, íncreta y pércreta. La pércreta gravísima, ¿sí? La primera manifestación, si yo no la tengo diagnosticada previamente, antes del momento del parto, la primera manifestación va a ser durante el parto. Lo que puede pasar, como dijimos, es que no se visualice la expulsión de la placenta a los 30 minutos del parto, o que venga una hemorragia masiva con una enorme mortalidad materno-fetal, ¿sí? Bien, hay ciertos factores de riesgo que me permiten a mí pensar que esta mujer probablemente tenga algún grado de acretismo placentario. ¿Cuáles son? Haber tenido cirugías uterinas previas, ese es el fundamental. Haber tenido una placenta previa, esto es una placenta en vez de instalada en el fondo del saco uterino, instalada previamente más cerca del orificio del útero, ¿sí? La edad materna, mayor a 35 años, esto solo ya me permite a mí sospechar en algún grado de acretismo placentario. La multiparidad y el tabaco, las pérdidas gestacionales recurrentes, las técnicas de reproducción asistida y los intervalos cortos, los periodos intergenésicos cortos, entre cesárea, legrado y concepción, ¿sí? Bien. ¿Está? Entonces, la placenta tiene una implantación normal, que es en el fondo del saco uterino, con un plano de clivaje adecuado entre la decidua basal y la cara, digamos, coriónica fetal de la placenta, que van a permitir un desprendimiento normal. En ese desprendimiento normal, el útero con las contracciones, con el globo de seguridad de Pinat, va a permitir cortar la hemorragia del alumbramiento. De lo contrario, si yo tengo algún factor de riesgo que me permite sospechar algún grado de acretismo placentario, voy a tener que ser muy cuidadosa en el diagnóstico ecográfico para ver si puedo pescar algún grado de acretismo placentario, íncreta, ácreta o pércreta, en orden de gravedad, que está en relación directa con la profundidad en la que va a penetrar esa placenta en el endometrio materno. Abro pequeño paréntesis. Algunos autores han estudiado la membrana de Nitabuch, que es una finísima membrana, digamos, que se extiende entre la cara materna y fetal, que entre otras funciones tiene como función parar la invasión del sincicio trofoblasto. Ustedes se acuerdan que nosotros habíamos dicho que el sincicio tenía una tremenda capacidad lítica, ¿sí? Que si no había algún mecanismo, ¿no?, de parte de la madre que lo frenara, era capaz de perforar el útero. Bueno, la membrana de Nitabuch es una de las hipótesis que se plantea, que si está sana permitiría una adecuada inserción placentaria, y de lo contrario permitiría distintos tipos de acretismo placentario. Muy bien. Y para ir terminando, vamos a meternos en algo muy interesante que a todos les gusta, que es el embarazo múltiple. A todos les gusta, pero no les ha tocado, diría una amiga mía. A ver, el embarazo múltiple existe, no es lo más frecuente, se dan aproximadamente el 3% de los nacimientos.
hay ciertas cuestiones que tienen una mayor prevalencia de embarazos múltiples, ciertos factores como son la edad materna, a mayor edad, más chance de embarazo. Vamos empezando a ver que la edad materna es claramente un factor de riesgo, ¿no? Porque yo digo que a partir de los 35 tengo más chance de embarazo múltiple, tengo más chance de acretismo placentario, claramente el corte de los 35 años, ¿no? Me permiten a mí hablar de una edad materna de riesgo. Y por supuesto, aquellas mujeres sometidas a tratamiento de reproducción asistida. ¿Por qué? Porque tienen más chance de ovulación múltiple, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a meternos primero en lo más común de todos, que son los gemelos disigóticos o fraternos. ¿Esto qué quiere decir? Los gemelos que no son exactamente iguales, ¿sí? ¿Por qué no son exactamente iguales? Porque su composición genética es distinta, porque se trata de una ovulación múltiple, dos ovocitos, dos espermatozoides, dos sujetos diferentes. Son tan o poco parecidos como pueden ser dos hermanos. Vieron que hay hermanos que son muy parecidos y otros que parecen hijos de distintas familias. Bien, esos son los más comunes de todos. Disigótico porque tengo dos cigotos, ¿sí? Tengo dos óvulos, dos espermatozoides. Bien. Como dijimos recién, mayor chance a mayor edad y mayor chance sobre todo con los tratamientos de reproducción asistida, que son responsables, en otra época eran, bueno, ustedes son todos muy chicos, pero había nacimientos que eran muy festejados por la tele, como los quintillizos Riganti o los sextillizos no sé cuántos. Estos eran todos, digamos, vinculados a tratamientos de reproducción asistida. Hoy los tratamientos de reproducción asistida nos generan esa cantidad de niños, de hecho creo que hasta uno estaría en condiciones de hablar de mala praxis si eso sucediera, pero sí la ovulación, la biovulación sigue siendo muy común en los tratamientos de reproducción asistida. Tienen distinta constitución genética, o sea que no se parecen más que otros hermanos. Pueden ser de igual sexo o de diferente sexo. Los cigotos suelen implantarse de manera individual en el útero y suelen desarrollar casi siempre su placenta, su amnios y su saco coriónico propio. Pero suele suceder, puede suceder que como están tan juntos, se fusionen, ¿sí? Se fusionen las placentas, se fusionen las placentas, ¿sí? El otro pequeño porcentaje, que es el más divertido, son los gemelos monocigóticos o idénticos, ¿sí? Vienen de un solo óvulo, fecundado por un solo espermatozoide, que en un momento de la división celular, este cigoto, ¿sí? Por lo general en la fase bicelular, por algún motivo se parte, ¿sí? Se parte en dos sujetos genéticamente idénticos, ¿sí? Provienen de un mismo cigoto, así que son del mismo sexo, del mismo grupo sanguíneo, el mismo aspecto externo, inclusive suelen tener las mismas huellas dactilares. Algunos autores sostienen que en función de cómo estén apoyados contra el amnios, podrían desgastar sus huellas dactilares de manera distinta, pero por lo general los recién nacidos tienen las mismas huellas dactilares. Son idénticos, son clones. Después vieron cómo es esta cuestión de la epigenética. Yo conozco gemelos histoidénticos que actualmente al momento del nacimiento era muy complejo identificar una u otra. La gran fantasía de las madres es darle la mamadera siempre a la misma. Por eso suelen identificarlas o con aritos diferentes o con pulseritas diferentes, pero lo cierto es que a muy corta edad, por lo menos estas gemelas que yo conozco, que se llaman Martina y Renata, son totalmente distintas, ¿no? Tiene que ver con su manera de ser, con su manera de interactuar con el universo. Pero bueno, existen los gemelos monocigóticos o histoidénticos, son aproximadamente el 10%. Pueden tener placentas separadas, pero por lo general suelen fusionarse las placentas, ¿sí? Muy bien, la gestación de trillizos no, esa ya casi no ocurre con muy poquita frecuencia, ni hablar los quintillizos Riganti, como les decía, los sextillizos, los cuatricillos, esos ya casi no se dan, porque la verdad es que los tratamientos de reproducción asistida han mejorado mucho. Muy bien, de esta manera terminamos entonces nuestro núcleo número 9 de placenta. Los voy a dejar ahora en manos de Santiago Aranciaga y Paula Pombo. Ellos son dos ayudantes alumnos de FSH1, que lo que van a hacer es desarrollar con ustedes una actividad práctica de manera guiada para que ustedes, a medida que van desarrollando una actividad que les puede servir para ejercitar para el parcial, van repasando los contenidos de placenta. Bueno, saben que vamos a resolver las dudas en distintos tipos de vivos, de clases en vivo por Cisco, así que espero que a pesar de las dificultades de esta situación absolutamente distópica que nos tocó atravesar, para la cual nadie estaba preparado, espero que hayan podido aprender con H y sin H, los contenidos más importantes de FSH1. Nos estamos viendo, espero, en breve. Adiós.